Hay dos tipos de personas en este mundo, buenas y malas. Me llamo Yolanda y tengo 15 años. Tengo una habilidad única para comunicar con animales. Heredé esta habilidad especial de mi madre. Ella era vista como una salvadora del mundo de animales hasta que un día ella y mi padre fueron asesinados por la malvada reina llamada Ana María. Mi madre ayudaba a los animales a mantenerse salvo de los cazadores. Ana María era una mujer terrible. Ella mató pájaros bebés y usó sus plumas para un abrigo. También tenía poderes especiales que le permitían hacer cualquier cosa que quisiera convertir en madera. Necesitaba salir de mi casa porque ella también quiere matarme. Corrí al bosque y construí una nueva familia con los animales. Me hice grandes amigos con un oso llamado Oswaldo, un búho llamado Barto, un cuervo llamado Kiko y un zorro muy grande llamado Huicho. Estos animales me ayudaban a mantenerme vivo de Ana María. Un día Barto hablaba con otros búhos y le dijeron que Ana María estaba convirtiendo animales en madera y los vendía al Home Depot por dinero. Barto nos volvió y me explicó que la reina estaba convirtiendo animales en madera. En ese momento me di cuenta que Huicho no estaba con nosotros. Empezamos a buscar a Huicho, pero no pudimos encontrarlo. Pasamos muchas horas buscándolo hasta que finalmente lo vi. Él fue convertido en madera por Ana María. Comencé a llorar inmediatamente. De repente vi una luz brillante y enfrente de mí estaba mi enemigo número 1. Ana María. Ella llevaba una gorra de búho y Barto estaba muy aterrorizado y se tiró un pedo. Todos comenzamos a correr, pero ella rápidamente usó su mágica para convertir a Barto en madera. Entonces convirtió a Oswaldo en madera. Los únicos que sobrevivieron fuimos Kiko y yo. Corrimos durante más de 2 horas hasta que supimos que la malvada reina no podía vernos. Encontramos un edificio abandonado y decidimos quedarnos por la noche. En la mañana hablábamos sobre lo que teníamos que hacer para ayudar a nuestros amigos. Kiko me explicó que la única forma de romper el curso era matar a la reina, pero necesitábamos matar a la reina antes de que tomara a nuestros amigos y los vendiera a Home Depot. Kiko dijo que conocía a una persona en un pueblo llamado Hoyos, que podría ayudarnos a matar a la reina. Viajamos en el bosque por 2 días. Durante nuestro viaje vimos que muchos animales se habían convertido en madera como lobos y ardillas. Llegamos a Hoyos por la noche y caminamos hasta el pub. Entramos y Kiko me presentó a un hombre llamado Verde. Llevaba una capa verde y tenía el pelo rojo. Le explicamos que queríamos matar a la reina. Estaba muy emocionado a escuchar esto porque era el jefe de Menards. Sabía que si la reina muriera, el Home Depot dejaría de existir. Verde dijo que tenía el plan perfecto para matar a la reina y nos lo explicó mientras caminábamos hacia la casa de la reina. Mi trabajo era caminar a la puerta y traer la reina afuera. Cuando ella estaba afuera, Kiko indicaría a Verde que dispara a la reina. Estábamos cerca de la casa de la reina, así Verde se escondió detrás de un árbol y me esperó abrir la puerta.
Llegué a la puerta y la reina la abrió y rápidamente usó sus poderes para detener a Kiko y Verde. Ella hizo que ambos se convirtieran a la madera. Ella sonrió con sus dientes amarillos y dijo: "Ahora es mi oportunidad de matarte como maté los padres tuyos". De repente una flecha voló directamente a la cabeza de Ana María. Estaba muerta. ¡Yay! No podía creer lo que vi. Todas las personas se salvaron. Pero, ¿quién? Miré a mi izquierda y vi a mi mamá con el arco de verdes y con ella estaba mi padre. Miré detrás de mí y Kiko y Verde estaban ahí. La maldición estaba rota. Los animales que eran de madera empezaron a salir de la casa de la reina. Estaba muy feliz de que todos mis amigos estuvieran a salvo, pero estaba muy emocionado de ver a mis padres vivos. Me los acerqué y me explicaron cómo Ana María pensaba que los había muerto, pero en realidad no lo hizo. Ella dijo que para estar a salvo fingimos estar muertos. Estaba muy feliz de verlos. Mi padre se convirtió en el rey y mi madre se convirtió en la reina. Todos mis amigos se convirtieron en empleados de Lowe's y el Home Depot fue destruido. Tomamos a Ana María y la pusimos en un bote que salió de una montaña. Todos los animales estaban a salvo de nuevo y mi vida es asombroso. Colorado este cuento se ha acabado.